Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo, las telenovelas que nos roban el sueño y, por supuesto, los dramas amorosos que nos hacen suspirar. Estoy aquí, como siempre, lista para desempolvar los secretos mejor guardados y traerles la información más jugosa. Hoy, prepárense porque vamos a hablar de algo que ha estado encendiendo las redes sociales, algo que los fans han estado esperando, casi, como agua de mayo, la reconciliación de Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Ese Kerem Bürsin, el galán turco que nos conquistó con su sonrisa y su talento, parece que ha decidido darle una segunda oportunidad al amor. Y no con cualquiera, Estamos hablando de una ex. Hoy vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada señal que nos apunta a esta bomba. Vamos a analizar las fuentes, los indicios, las indirectas que han estado circulando. Y lo mejor de todo es que parece que el propio Kerem ha confirmado todo. Así que agárrense fuerte, preparen sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este salseo turco, quiero pedirles un favor gigante. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de mis chismorreos, si quieren estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y además así me ayudan un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ya saben, denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, empecemos. La verdad es que la noticia de que Kerem Bürsin podría estar reconciliado con una ex ha estado circulando durante semanas. Al principio solo eran rumores, pequeños comentarios aquí y allá en las redes sociales. Pero conforme pasaban los días, las pruebas se fueron acumulando como piezas de un rompecabezas que lentamente iba revelando la imagen completa. Y claro, la pregunta del millón es, ¿de qué ex estamos hablando? Porque Kerem, con su encanto y su atractivo, no ha estado precisamente solo en el mundo del amor. Ha tenido varias relaciones que han acaparado titulares y han hecho suspirar a sus fans. Pero todo parece indicar que la afortunada que ha logrado reconquistar su corazón es Hande Erçel. Sí, lo sé. Muchos de ustedes estarán pensando, imposible. Eso ya es agua pasada. Pero recuerden que en el mundo del espectáculo, nada es imposible. Las parejas van y vienen, las reconciliaciones son más comunes de lo que creemos, y a veces el amor simplemente necesita una segunda oportunidad. Y seamos honestos, la química entre Kerem y Hande era de esas que traspasan la pantalla. Era palpable. Las primeras señales de que algo estaba pasando entre Kerem y Hande surgieron hace unas semanas, cuando empezaron a circular fotos de ellos en el mismo lugar, al mismo tiempo. No había fotos juntos, ojo, pero las coincidencias eran demasiadas para ser casualidad. Una cena en el mismo restaurante de Estambul, un paseo por el mismo parque con vistas al Bósforo, una asistencia al mismo evento benéfico. La lista seguía creciendo y cada vez con menos espacio para la duda. Parecía un juego de te veo, no te veo, pero con la intención de dejar migas de pan para que sus fans más avispados pudieran seguir el rastro. Por supuesto, los fans con su ojo de halcón no tardaron en darse cuenta. Empezaron a comentar en las redes sociales, a comparar las fotos, a buscar pistas ocultas. Crearon hilos interminables en Twitter e Instagram, analizando cada detalle, desde la ropa que llevaban hasta los emojis que usaban en sus publicaciones. Y la verdad es que las pistas estaban ahí, a la vista de todos. Solo había que saber interpretarlas y tener la paciencia de un detective para juntar todas las piezas. Pero lo que realmente confirmó los rumores fue una reciente entrevista que Kerem Bürsin concedió a un medio turco especializado en el mundo del espectáculo. En la entrevista le preguntaron directamente sobre su vida amorosa, y él, con una sonrisa enigmática que solo él sabe manejar a la perfección, respondió: «Estoy muy feliz. Estoy en un momento muy bueno de mi vida. Y sí, el amor está presente». ¡Bomba! La explosión fue inmediata en las redes sociales. Claro, no dijo nombres, no dio detalles específicos. Pero su respuesta fue lo suficientemente clara como para entender que algo importante estaba pasando en su vida. Y la mayoría de los medios turcos, y ahora nosotros, lo interpretaron como una confirmación de su reconciliación con Hande Erçel. Vamos que hasta el estilista de Kerem publicó una foto en Instagram con una rosa blanca, que casualmente, es el símbolo de la esperanza y el nuevo comienzo. ¿Demasiada casualidad? Yo creo que no, mis chismosos. Pero,
¿qué es lo que ha hecho que Kerem y Ande decidan darse una segunda oportunidad? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Pues bien, según fuentes cercanas a la pareja, ambos han madurado mucho desde su primera relación. Han aprendido de sus errores, han superado sus diferencias, y han descubierto que aún hay mucho amor entre ellos. Recordemos que su primera relación, aunque fue un torbellino de emociones y popularidad, terminó en medio de la vorágine de su éxito profesional. Ambos estaban en la cima de sus carreras y, quizás, la presión mediática y las agendas apretadas hicieron mella en su relación. Además, parece que la distancia y el tiempo que pasaron separados les sirvió para darse cuenta de lo mucho que se extrañaban. Se dieron cuenta de que se complementan, de que se hacen felices, y de que no quieren estar el uno sin el otro. ¡Ay, el amor! Es tan complicado, pero a la vez tan hermoso. Y no olvidemos que durante este tiempo ambos han explorado otras relaciones, pero ninguna parece haber llenado el vacío que dejó el otro. ¿Será que estaban destinados a reencontrarse? Yo, como buena romántica, creo que sí. Por supuesto, no todo ha sido fácil. Reconstruir una relación después de una ruptura nunca es sencillo. Hay heridas que sanar, confianza que recuperar y nuevos acuerdos que establecer. Pero Kerem y Ande están dispuestos a luchar por su amor. Están comprometidos a hacer que esta segunda oportunidad funcione. Y eso es lo que realmente importa. Han tenido conversaciones honestas y profundas, han trabajado en sus inseguridades y han aprendido a comunicarse de manera más efectiva. Eso es madurez, mis chismosos. Ahora bien, muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿cómo reaccionaron los fans a esta noticia? Pues, como era de esperarse, las reacciones han sido de todo tipo. Algunos están felices y emocionados, celebrando la reconciliación de la pareja. Han revivido sus hashtags favoritos, como #Anker y #Kerem Ande, y han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y buenos deseos. Otros, en cambio, están escépticos y desconfiados, temiendo que la historia se repita. Recuerdan los rumores de infidelidad que circularon durante su primera relación y temen que los mismos problemas vuelvan a surgir. Y luego están los que simplemente no lo pueden creer, pensando que todo es un rumor infundado. Es que hay fans para todo, mis queridos. Pero lo cierto es que, independientemente de las opiniones individuales, la reconciliación de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha generado una gran expectación. Todos están pendientes de cada movimiento de la pareja, ansiosos por saber cómo evoluciona su relación. Las marcas, por supuesto, también están al acecho, sabiendo el potencial mediático y comercial que tiene esta pareja. Apuestas abiertas a quien será la primera marca en contratarlos para una campaña publicitaria. Y es que, seamos sinceros, a todos nos gustan las historias de amor. Nos gusta ver cómo las parejas superan los obstáculos, cómo se reencuentran después de la tormenta, cómo se dan una segunda oportunidad. Y la historia de Kerem y Hande es precisamente eso, una historia de amor con segundas oportunidades. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que, a veces, vale la pena luchar por lo que realmente queremos. Así que, mientras esperamos a ver cómo se desarrolla esta historia, podemos disfrutar de la felicidad de Kerem Bürsin. Podemos celebrar que ha encontrado el amor. Y podemos desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Y por supuesto también a Hande. Que después de todo, ella es la otra protagonista de esta novela turca de la vida real. Eso sí, no podemos olvidar que Kerem y Hande son personas reales, con sentimientos reales. Merecen respeto y privacidad. No debemos acosarlos ni invadir su intimidad. Debemos permitirles vivir su amor en paz y tranquilidad. Ya tienen suficiente presión mediática como para que nosotros, sus fans, se la añadamos. Recordemos que el amor necesita espacio para florecer. Y hablando de paz y tranquilidad, creo que es hora de ir cerrando este vídeo. Hemos repasado todos los detalles de la reconciliación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, hemos analizado las pruebas, hemos escuchado las opiniones de los fans, y hemos llegado a la conclusión de que, efectivamente, parece que el amor ha vuelto a florecer en la vida del galán turco. En resumen, hemos hablado de los rumores iniciales, las coincidencias sospechosas, la entrevista reveladora de Kerem, las reacciones de los fans, la especulación mediática y la importancia de respetar la privacidad de la pareja. Hemos cubierto todos los ángulos de esta historia. Un trabajo periodístico de investigación digno de Pulitzer, mis chismosos.
Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya dejado con ganas de más. Si fue así, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis exclusivas. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la reconciliación de Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Creen que esta segunda oportunidad funcionará? ¿Son fans de la pareja? ¿Les gustaría verlos protagonizar otra telenovela juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Y prometo responder a todos los que pueda. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que me ayudan un montón si le dan like al vídeo, lo comparten con sus amigos en redes sociales y se suscriben al canal. Cada like, cada comentario, cada suscripción, me da la energía para seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden que este canal no sería nada sin su apoyo incondicional. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y que viva el amor.